Naasón Joaquín García, apóstol enviado por mandato del único Dios y Jesucristo mi Señor. Los Ángeles, California, a 3 de abril de 2022. A la gran señora elegida por Dios, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre vosotros. Se aproxima la fecha bendita de Dios. Después de siglos de cerrado el manantial de agua viva, un 6 de abril de 1926, abrió el Señor las cascadas de bendición para el mundo. Se volvió a escuchar su voz. Se volvió a manifestar su amor por la humanidad. Un maravilloso llamamiento. Una poderosa manifestación. Los cielos se abrieron para no cerrarse jamás. Las almas fueron llamadas a salvación. Se abrió la puerta de entrada al reino de los cielos. La Biblia es el testimonio de una historia hermosa. Es la historia de Dios. Es la historia de Dios con su gloriosa obra con la humanidad. Porque su historia no inició con la creación. Su historia es eterna como su existencia, que es sin principio ni fin. La creación es lo más grande que Dios ha hecho. No, estoy seguro de que no. Un ser tan poderoso debe tener más grandiosas obras. No es lo más grande que haya hecho, ni lo más grandioso que hará. Es tan solo una etapa de su portentosa vida. ¿Qué creó antes de este mundo material que hoy vemos? No lo sabemos. ¿Terminará la obra de Dios con esta creación? No. Tampoco creo que con la creación concluya la creatividad maravillosa de Dios. La historia de Dios no empieza en Génesis y no se acaba en Apocalipsis. Para los seres humanos significan miles de millones de años el tiempo que se invirtió en hacer todo. Para Él es solo algo momentáneo, porque no está sujeto a tiempos, medidas ni distancias. Para Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo y eterno, es un breve tiempo de la manifestación de su poder. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay actividades que Dios realizó antes de que creara al mundo material y espiritual. El testimonio más cercano es que dedicó tiempo a preparar pacientemente su proyecto de creación y salvación a través de las promesas hechas a su Hijo y la invitación a la vida eterna. Así la vida de Dios no es exclusiva para este mundo que conocemos. Su existencia gloriosa y maravillosa mantiene más actividades y más circunstancias, las cuales vivió
desde antes de la creación. Dios está atento solo a lo que pasa en esta tierra, o aún más, Dios está concentrado solo en nuestro universo. Sería ser demasiado pretenciosos. No, Dios tiene muchas cosas en su existencia gloriosa. Antes del universo tenía actividades prodigiosas y maravillosas. Sí, a la par de nosotros tiene grandezas inimaginables. Sí, después de nuestro mundo, cuando sea deshecho, seguirá teniendo cosas valiosas e importantes. Sí, por eso es grandioso. Por eso es todopoderoso. Por eso puede estar en todo lugar, no solo de este mundo, sino en más y más sitios. Sitios que no nos alcanza la mente para imaginarlos. Este es el Dios único y glorioso al que nosotros servimos. Bendito sea el Señor para siempre. Ni siquiera quiero decir que es superior a dioses mitológicos de madera o de metal, porque en este comparativo lo ofendemos, lo disminuimos en su gloria y potestad, porque nada ni nadie de lo creado por Él puede siquiera disputar el nombre de Dios, mucho menos su poder y su gloria. Cuando nos creó a nosotros en este mundo terrenal, con este cuerpo animal, creó otro mundo más perfecto y distinto. Creó el mundo espiritual, con seres espirituales más perfectos, más adecuados a la constitución de su ser, espíritus como Él es, un espíritu. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que conocemos, todo lo que se nos ha revelado, parte únicamente desde la creación. Del punto central de la creación ha querido revelarnos la mayoría de sus arcanos divinos. No más atrás, no antes de su creación, aunque concurre una gloriosa existencia y vida del Ser Todopoderoso, eterno, antes de la creación no lo da a conocer al pueblo, aunque hay cosas que sí conocen los elegidos de Dios, pero nos ha dicho de las cuales cosas no se puede hablar ahora. Pero la creación no fue hecha por necesidad de Dios, sino por necesidad nuestra. Creado con su voluntad soberana, pero que no puede existir sin la intervención exclusiva de Dios. Cuando dice en Génesis 1:1, en el principio, se refiere únicamente al principio de la creación, pero antes de ese principio del universo material, atrás de ese hay una eternidad impenetrable de exclusividad divina, donde sus acciones y decisiones no son parte de nuestra existencia, menos
de nuestro futuro, por lo tanto, no nos corresponden. Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Crear significa traer a la existencia algo inexistente, algo que antes no había, que fue creado de la nada, grandes maravillas, obras asombrosas por sus dimensiones y bellezas. No tomó de algún lugar algo para hacer todo esto, sino que creó los materiales, creó los elementos, creó todo desde su inexistencia, solo lo mandó y al instante por su orden existió. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con una palabra de mando, en una orden gloriosa del poder de Dios, desde las piedras sin valor hasta los codiciados diamantes que el mundo se desvive por obtener. Pero toda esta hermosa obra tiene un propósito. Los planes de Dios son perfectos y no se hacen por eventualidad. Cuando diseñó en los proyectos divinos crear esta maravillosa obra que combina la formación de obras colosales en cada galaxia, para concluir con la totalidad del universo que aún es desconocido para la ciencia, aunque se auxilian de aparatos modernos, siguen siendo los inicios de comprensión de la grandeza de la obra de Dios. Aunque en la grandiosidad de la obra diseñada no era el centro del proyecto glorioso de Dios, la obra avanzó con la creación del hombre, la cual, al describirla Moisés en el Génesis, después de que Dios le revelara todas las cosas del principio, lo relató dirigido por él de una hermosa manera, cuando utiliza la arcilla abundante de la tierra para crear una figura, para después alentar, depositar en su interior un espíritu similar al suyo, con cualidades de su propio ser espiritual, haciendo que la arcilla tomara vida en un complejo latido de todos sus órganos más delicados de la fina obra divina, creando las maravillas de la vida de un ser vivo dentro de toda la materia inanimada, coronado con un espíritu perfecto, santo y limpio. Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Qué hombre con el máximo de coeficiente intelectual, IQ en inglés, podría considerar que tiene posibilidad de medirse dentro de la sabiduría de Dios? Ninguno. No hay manera de hacerlo. No hay medida, ni mucho menos comparación. La sabiduría de Dios es inmensamente inescudriñable. Solo conocemos lo que nos ayuda a entender, lo que hace que entendamos, porque no estamos ni estaremos nunca dentro del mínimo de su grande sabiduría. Su ciencia es posible poder entenderla e interpretarla.
tampoco está dentro de nuestras posibilidades. Por eso hice unos señalamientos de frases de algunos profetas que cuando tocaron mínimamente destellos de su ciencia sobre la tierra redonda, sobre que está pendiendo de la nada, sobre el universo infinito, entre muchos más, que había estado escrito en los papiros o escritos antiguos por siglos, y que el hombre lo descubrió e hizo un gran alboroto por su descubrimiento. Dios seguramente reía de nuestra ingenuidad de seres humanos. ¿Quién podrá darle un consejo de cómo hacer sus obras maravillosas? Nadie. Nadie está en la capacidad, ni los más destacados científicos, ni los más ilustres estudiosos. Todos son analfabetas ante su brillante sabiduría. Aunque era sorprendentemente glorioso todo lo que se podía ver, una tierra, un sol, la luna, la luz, el calor, seres vivos inundando la tierra, faltaba lo más importante, lo más valioso de toda la creación, la grandiosidad del proyecto divino y para quien fue creado. Me refiero a mi Señor Jesucristo. Por Él y para Él se creó todo. Todo lo que vemos y lo que no conocemos, lo material y lo espiritual, determinado en el plan de Dios, preparado antes de la existencia de todas las cosas, decidió que fuera su Hijo, nacido de mujer, por lo tanto sería el heredero de todo lo creado, sean el mundo y sus estrellas, constelaciones, sea el mundo espiritual formado por los ángeles, arcángeles y querubines. Efesios 1:4 al 6 y el versículo 10. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero con relación a este mundo material y espiritual, lo hizo por una razón muy especial. Este mundo de seres humanos imperfectos y carnales, dotados de un espíritu vinculado con Él por ser hechos a su imagen y semejanza, y el poderoso mundo espiritual tenía un destinatario para el cual fue diseñado con mucho amor. Ese ser dichoso y glorioso es Jesucristo. Para Él hizo el universo y todo lo que está en él. Para Él hizo este mundo material donde está incluido el hombre, pero también para Él hizo el mundo espiritual, donde vive Dios, donde habita el Ser Todopoderoso. Y no solo eso, le dio un espacio, un trono inmediatamente al lado suyo. ¿Por qué creó Dios todas estas cosas
que hoy hemos señalado para hacer un reino para su Hijo. Un reino que se asienta en el dominio de los cielos, pero que tiene presencia en esta tierra, llena de seres imperfectos y pecadores, pero que son por los que Él vino a entregar su vida. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La heredad de Jesucristo fue otorgada desde su nacimiento, una heredad sin límite y sin restricción, cuando expone que es heredero de todo. No se reserva absolutamente nada. Lo creado por su poderoso Padre es la herencia, el mundo y lo que en él está, los seres vivos y las grandezas de la naturaleza, los seres humanos y sus propias almas. Pero no se reserva el mundo espiritual. ¿Cómo es que se lo hereda a su Hijo si allí vive Dios? Sí, le heredó también el mundo espiritual, los ángeles, arcángeles y querubines, los sitios celestiales y el propio reino de su Padre, el Dios Todopoderoso, concediendo Dios además que fuera en todo el primero, el primogénito de toda criatura. Bendito sea su nombre. La incauta perversión de Satanás, cuando ofrecía a Jesucristo en la tentación desde las almenas del templo, solo lo que sus ojos podían ver, 2 o 3 reinos, unas cuantas propiedades, un reducido número de ovejas y vacas, 200 o 300 hectáreas de tierra y un grupo de hombres y mujeres para formar su propiedad. Miserable Satanás, sin saber que Dios le regaló a su Hijo el mundo entero y todo el universo, con todos los reinos y riquezas que existen. El mundo espiritual estaba considerado también. Pero ya dije que estaban ahí los espíritus buenos, pero también están considerados los espíritus malos. Entre ellos, el propio Satanás y sus huestes, incluida la muerte, y todos juntos al final serán puestos por estrado de sus pies. Y Jesucristo los podrá destruir para siempre, para que no haya mal eternamente. Porque también aquellos que dicen que Jesucristo es Dios, no alcanzan a dimensionar la grandeza de la herencia que Dios le entregó a su Hijo. Y no lo comprenden porque, ¿cómo es posible que si Cristo es Dios, pueda regalarse la creación que Él mismo formó? De manera que eluden la respuesta. ¿Puede Dios heredarse a sí mismo? No. Entonces Dios no puede heredar lo que ya tiene. Pero su Hijo unigénito sí puede heredar. Sí. Por gracia de Dios, entonces son diferentes. Pero Jesucristo no heredará solo la hermosa mansión celestial, tiene coherederos. Veamos primero la gran bendición que Dios nos da de ser llamados hijos de Dios.
Cuando fuimos engendrados por el mismo Espíritu, el cual es el Padre de Jesucristo. ¿Quién es ese Espíritu? Es Dios mismo. Entonces el Padre de Jesucristo es nuestro mismo Padre. Sí, porque fuimos engendrados por el Espíritu Santo el día que lo recibimos. Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces venimos a ser adoptados, porque nosotros sí tuvimos padres materiales, tuvimos padre y madre humanos, pero en su momento fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Cuándo fue esto? El día que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿ya somos hijos de Dios? Sí. Entonces, ¿ahora somos hermanos de Jesucristo? Sí, por gracia de Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito sea su amor y misericordia para nosotros. Todos los que ni casa tenemos en este mundo, ve, eleva tu vista espiritual y contempla qué hermosa mansión nos espera. Es la que Jesucristo y Dios han preparado para nosotros. Qué grande herencia de bendición nos dio ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos une como hermanos? Tener el mismo Padre. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí, por el Espíritu Santo corre la misma sangre entre nosotros y Jesucristo. ¿Cuál sangre? La que Jesús derramó en el Calvario por nosotros, convirtiéndonos en hermanos por la misma sangre del Señor. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios primero quiso tener un hijo perfecto conforme a su deseo y lo tuvo. Un ser lleno de dones y perfecciones, que si bien es gracias a su aportación, a su regalo como padre, pero recordamos que también influye la parte personal, la voluntad, utilizando su libre albedrío, su razonamiento y su propia forma de ver las cosas. Después amplió su amor, teniendo más hijos según el puro afecto de su voluntad. Como Israel no creó una sombra anticipada de lo que había de venir, no significa que Dios no amó a Israel ni lo amaba. No quiere decir que Dios cerró su misericordia para Israel, no. Pero ahora le pone la misma condición que nos puso a nosotros, dijo el Señor: no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Antes tampoco recibían a los profetas, pero clamaban a Dios, y Dios perdonaba al pueblo rebelde, aún rechazados,
seguían tratando de que entendieran la voluntad de Dios, sin importarles la situación que vivían. Si lo recibían bien, estaban alegres. Si no aceptaban las palabras que llevaban, de todas formas daban gloria a Dios. Ellos sabían que de cualquier forma cumplían siendo los mensajeros de Dios. Siempre oraban en favor del pueblo de Dios y pedían a Dios bendijera a su pueblo. ¿Se sintieron abandonados por Dios? No, porque aún rechazados por el pueblo, eran servidores de Dios y eran sus profetas. A Cristo sí le dolió mucho el desprecio del pueblo de Israel. No lo aceptaron, no lo reconocieron, no lo recibieron. Sufrió fuertes burlas, no creyeron en él, no creyeron en su palabra, y no contentos con eso, le ocasionaron un daño corporal y la muerte. Por eso, con mucho dolor les dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La historia del pueblo de Israel y los profetas guarda muchas similitudes con Jesucristo y el pueblo de Israel. Tanto los profetas como Cristo sufrieron desaires, desdén, críticas y agresiones. La arrogancia con que se comportaba Israel al sentirse el pueblo elegido de Dios, único en el mundo y con quien muchas veces habló, lo hacía despreciar a todos los hombres santos que Dios les enviaba, como les dijo el Señor: por tanto mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Y dejó escrito estos hechos para que ahora nosotros, en referencia a aquellos hechos, no cometamos los mismos errores que ellos. Y ahora que la gracia supera todos los beneficios de la ley, por ser más grandes sus promesas, perfectos sus designios, ahora que la misericordia es en su totalidad, no creamos en vano, sino que valoréis este tiempo, tiempo aceptable, tiempo de salvación. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en Cristo. Nosotros, por la gracia de Cristo, somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, tenemos parte en su bondad. Y somos herederos de Dios, como es heredero Jesucristo. Sí, con la misma grandiosidad de su participación, otorgándonos la misma herencia que consiste en ser hijos de Dios, ser santos como Él es santo, ser inmortales como Él es inmortal, de entrar a su reino no como invitados, no como sus servidores, que es la situación de los ángeles. Entonces, ¿cómo? Como sus hijos, como su Hijo Jesucristo. Entraremos a su mansión celestial como herederos de Dios. Entonces, por eso somos coherederos de Jesucristo. ¿Qué significa coherederos? Que tendremos la misma herencia que Dios dio a su Hijo. ¿Será menos que lo que Cristo reciba? ¿Él tendrá más porque sufrió más? ¿Porque luchó más? ¿Porque trabajó más? No, tendremos la misma herencia. No vamos a estar abajo del trono. No será nuestro lugar entre los millones de ángeles. No estará nuestro lugar con los querubines. No, nuestro lugar será al lado de Cristo. ¿Y dónde está ubicado Cristo? A la diestra del Padre Creador. A un ladito, junto a Dios, compartiremos su morada eterna. Compartiremos su gloria. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Llegó el momento decisivo en que las promesas de Dios habrían de cumplirse. La firmeza de su promesa hecha a Jesucristo, sin faltar ni siquiera detalles de lo mucho que le había ofrecido. Aunque también llegó con toda la crudeza descarnada de su realización, ese día supo que la hora lo había alcanzado. Había recibido una virtud única que le permitía saber con total claridad las cosas que pasarían. Cuando cerraba sus ojos, podía ver su vida en las siguientes horas. La actitud de los engreídos hombres poderosos, la terrible arma preparada contra él. Pero eso no era solamente lo que le preocupaba. Sabía que terminar su vida terrena empezaría una nueva vida. ¿Cómo sería aquel momento de ser muerto? ¿Cómo sería su batalla contra la muerte? ¿Cómo sería su sufrimiento contra Satanás? ¿Cómo saldría del Hades? ¿Cómo vencería la muerte? Después de encomendar a Dios su espíritu, sus ojos se cerraron. Culminó el dolor, la aflicción y la angustia desaparecieron. Una gran paz cubrió su alma. Se adentró en un mundo espiritual. En ese momento
será la separación del espíritu y del cuerpo de Jesucristo. ¿A dónde fue su cuerpo? Aún estaba colgado de la cruz, pero en unos momentos más sería llevado a la tumba, donde por uno de sus discípulos, a donde fue su alma o espíritu, a un lugar espiritual. Su espíritu quedó libre y no puede ser encerrado en el cuerpo. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Su cuerpo estaba inerte, inmóvil, pero no se estaba descomponiendo. Su cuerpo no vería corrupción. Aunque fue una idea de las mujeres de la iglesia que corrían llevando perfumes caros y abundantes para que no hediera ese cuerpo que tanto habían amado, pero no era necesario. Se había detenido cualquier principio de descomposición y estaba perfecto. En tanto su espíritu, como se encontraba, Cristo estuvo consciente durante los 3 días de su muerte física, sí. Nunca estuvo inconsciente de dónde se encontraba, mucho menos se consideraba perdido o que su conciencia estuviera confundida. Sabía que había pasado, sabía dónde estaba, sabía a dónde debería ir, sabía qué hacer incluso en ese lugar. Jesucristo murió como muere cualquier persona, sí. Fue sepultado como todos los hombres, sí. ¿Realmente estaba muerto? Sí. Al morir, su espíritu se separó del cuerpo y estando muerto en carne, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que sucedió con él? Porque el cuerpo muere, pero el espíritu está vivo. ¿Qué sucedió con el espíritu de Cristo? Fue llevado a donde van todos los muertos, al Seol, al sepulcro, al Hades, y fue a predicar a los espíritus encarcelados. No eran las almas fieles, eran los que habían sido desobedientes. ¿Qué lugar era donde estaba Jesús? ¿Dónde están los desobedientes en el tiempo que estuvieron vivos? ¿Fue a salvarlos? No. ¿Fue a darles una segunda oportunidad de creer? Tampoco. ¿Fue a librarlos de esta condenación? De ninguna manera. Fue solo a darles a conocer la salvación tan grande que había ya en el mundo. ¿Qué fue lo que les predicó el bautismo? No. El bautismo es para salvación. Pero mientras estamos vivos, estando muertos, ya no se puede utilizar. Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué forma tan gloriosa de hacerle sentir la herencia prometida por Dios. Se estaba cumpliendo con señorío y enorme poder. Cristo siempre fue poderoso. Multiplicó el vino, reprendió las tempestades y se pusieron en calma. Caminó sobre las aguas del mar sin hundirse. Sanó enfermos, levantó enfermos. Eso demostró su poder. Pero esto era diferente. Esto era más que su poder mostrado en la tierra, donde su cuerpo realizó prodigios maravillosos. Ahora estaba en un mundo poderoso, en un mundo donde había poderes terribles de la muerte que aprisionaban y mantiene a todos los que han muerto. Con Satanás, que ejerce su dominio sobre todas las almas engañadas en su mundo de muerte y maldición. Su influencia de maldad y oscuridad, influenciada sobre sus ángeles caídos, igual que él. Y en este submundo desgarrador de dolor y muerte, Jesús estaba dotado de un poder majestuoso y divino, herencia de su Padre, que tanto lo ama. Estaba en sus primeros momentos en ese terrible lugar y ya era sentido su poder de entrar y salir sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Qué hermosa heredad de vida e inmortalidad estaba disfrutando. Se estaba llevando a cabo en ese preciso momento. Su Padre le había ofrecido inmortalidad y ya la estaba viviendo. Su espíritu seguía vivo. Comprueba que David aún no entra al reino de los cielos, porque había una herencia con prioridad dada por su Padre, porque el que tenía la primacía era Jesucristo y solamente a él le correspondía entrar primero, antes que nadie, al reino de los cielos. Al tercer día decidió dejar ese submundo lleno de amargura y dolor, y aunque la muerte quiso detenerlo, quiso sujetarlo, aprisionarlo con toda su fuerza y poder, ejerciendo su máxima capacidad, fue superada por un poderoso Jesucristo, porque de su cuerpo espiritual salía una luz poderosa y brillante, con la que la muerte no pudo y fue vencida. Jesús manifestaba un poder nuevo e inigualable. Ninguno otro ser era tan fuerte y poderoso como él. ¡Qué momento tan glorioso de poder santo y divino era realizado por el Señor! Su orden majestuosa, inmensa, supera la fuerza de la muerte, supera sus lazos que pretendieron retenerlo y lo rompe en 1000 pedazos y vuelve triunfante a la tierra nuevamente. Ahí, en la cueva, se encontraba su cuerpo frío,
inerte, muerto, pero sin corrupción, sin putrefacción, comprobando otra de las herencias dadas como regalo de Dios. Entra a su cuerpo y vuelve a la vida en ese ser bendito, ya sin dolor, ya sin angustia, ya sin temor. Cristo había resucitado. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los ángeles santos que cuidaban su tumba y su cuerpo por mandato divino, le dan la gloria. Había vencido a la muerte, había logrado regresar de los muertos, había demostrado que tenía señorío sobre la muerte, había demostrado su superioridad poderosa. Pasó todavía 40 días en la tierra, apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, pero principalmente se apareció a más de 500 hermanos para que pudiera difundirse rápidamente que no se había quedado en la tumba su cuerpo, que había resucitado verdaderamente. Su cuerpo, como todo en él, tenía una representación, un tipo y figura de lo real y verdadero. Y en el templo había hermosas cortinas que guardaban en secreto lo que había en el lugar santísimo. Cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y contenían querubines de obra primorosa, con bordados de hilos de plata e hilos de oro, las cuales cubrían el lugar santísimo, a donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esas bellas cortinas se habían desgarrado de arriba a abajo en el momento que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque esas cortinas simbolizaban el reino de los cielos y se abrieron desgarrándose de arriba a abajo en similitud del cuerpo de Cristo que murió. Y ese hecho abrió el camino al reino de los cielos. El que no estaba abierto, el que estaba cerrado, en el que nadie podía pasar. Y Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo. Ahora ya estaba abierto el camino. Ya se podía pasar por él después de Cristo. Nada impedía ya poder entrar al reino de los cielos. Cristo por su cuerpo nos abrió este camino al reino de los cielos. ¿Cuántos hombres antes de Jesucristo murieron y no pudieron acceder al reino de los cielos? Todos. ¿Qué otros santos hombres murieron y no entraron al reino de los cielos directamente? Todos los profetas y siervos de Dios que vivieron antes de él. Nadie antes de Jesucristo pudo entrar. La promesa de la herencia del reino de los cielos era verdadera. Su alma no fue dejada en el Hades, no fue dejada como David o Samuel o Moisés. Cristo venció la muerte con poder. Hechos 2:31. Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así como lo había profetizado, que derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría,
Su cuerpo muerto primero nunca entró en descomposición, putrefacción o corrupción. Se mantuvo intacto y su espíritu no fue dejado en el Hades como los demás. Cuando se cumplieron los 3 días, Dios en su grande poder decidió que era tiempo de resucitar a su Hijo con el poder del Padre. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo venció al Hades, que no pudo retenerlo, y venció a la muerte porque resucitó. La resurrección de Jesucristo es una muestra de 2 cosas muy importantes. Primero, que Dios cumplió su palabra. Segundo, que le dio a su Hijo poder para vencer la muerte, la cual jamás había sido vencida, ni por los hombres más santos o poderosos, pero Jesucristo lo hizo con gran poder. Y resucitado, subió no solo a la tierra, que constituía una dificultad suprema, subió hasta el cielo mismo, para poder tener el encuentro más glorioso y memorable, encontrarse con su Padre, a poseer todo lo espiritual. Cristo, por su resurrección, no volvió a su vida terrena anterior, como lo hicieron el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo, o Lázaro. Cristo resucitó a la vida eterna, a la vida que está más allá de la muerte, fuera pues de la posibilidad de volver a morir. Lucas 24, versículos del 5 al 8. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al 3er día. Entonces ellos se acordaron de estas palabras. Siempre somos temerosos de lo espiritual, aun cuando se trata de algo maravilloso, de una bendición única y especial, lo cual debería causar alegría desbordada. No obstante, cuando las mujeres vieron que el cuerpo del Señor no estaba sobre la roca, y que había 2 seres luminosos que estaban al pie de su tumba, se estremecieron en su ser y tuvieron miedo, y prefirieron no ver, bajando la vista. Pero aquellos santos seres les recordaron que ya se había cumplido su palabra y había resucitado. Todo estaba cumpliéndose exactamente conforme al trazo del plan divino. Y conforme a lo prometido por Dios a su santo Hijo Jesucristo, nada se salía de lo diseñado por Él. Así como a través de los profetas de todos los tiempos había advertido que sucedería, conforme había sido tipificado a través de la ley,
a través de figuras y simbolismos, donde se destacaba la figura insigne del ser destinado por Dios para hacer posible la salvación, no de un pueblo, no de un país, de todos los que habitamos en el mundo, de acuerdo con dos determinaciones del Ser Supremo, conforme a su plan creado antes de la fundación del mundo, conforme a las promesas hechas a su Hijo Jesucristo. Mateo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando el Señor Jesús expiró, la hermosa cortina del templo se rompió de arriba a abajo. Recordemos que esas cortinas de un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, era una obra primorosa con querubines bordados, con pelo fino de camello y cabras, hilos de plata y oro entrelazados, formaban un encaje bellísimo, convirtiéndose en una pieza de mucho valor. Además de hermosa, estas cortinas hacían una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba solo un hombre, el sumo sacerdote, pero antes de entrar debía limpiarse perfectamente y ofrecer un sacrificio de un macho cabrío sin defecto para realizar un rito especial, y después podía entrar solo. A excepción del sumo sacerdote, nadie conoció lo que había dentro del lugar santísimo. Nadie nunca había entrado a ese santo lugar. Es que ahí se encontraba el arca de Dios, que contenía las dos tablas del pacto, la vasija de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, todos símbolos de gran valor religioso para el pueblo. Eran la mayor valía histórica del pueblo. Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Por qué se rasgó esa cortina? ¿Cuál era el significado? La respuesta es porque esa cortina tan bellamente confeccionada con metales de tan alto valor y delicados y finos bordados, significaba en el tipo y figura de lo real y verdadero. Simbolizaba el reino de los cielos, al cual nadie podía entrar sino únicamente el sumo sacerdote, una vez cada año, para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres, de manera que Cristo no podía entrar en ese lugar por no ser parte integrante del sacerdocio. El día que Jesús muere crucificado en la cruz, se produjo el verdadero sacrificio, no de un cordero como lo ofreció el sumo sacerdote. Ahora estaba presente el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no fue a ofrecer un sacrificio de un animal, sea cordero
a un toro. No, se ofreció a sí mismo. No fue a derramar sangre de algún animal, fue a derramar su propia sangre, para que con derramamiento de su sangre pudiera hacer limpios a todos los hombres por su muerte. Y cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, en ese momento se rasgó el velo del templo y deja a la vista todo el lugar santísimo, dando a entender que él ya se podía pasar al lugar santísimo, porque se rompió el velo. Porque al morir Jesucristo se rasgó su carne, y su carne simbolizaba el cielo. Y pudo abrirse el verdadero velo, que es el cielo, que por su carne abrió un camino nuevo y vivo, para que ahora todos podamos entrar en el lugar santísimo, esto es, en el reino de los cielos. Por esto, hermano, hermana, tú y yo podemos entrar al reino de los cielos, no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso Jesucristo fue el primero en entrar al reino de los cielos, porque nadie más podría morir por los pecadores, solamente Él. Nadie más podía entrar antes que Él al cielo, porque Dios se lo ofreció a su Hijo. Y cuando triunfó, cuando venció a la muerte, cuando resucitó y ascendió a los cielos, hubo una gran fiesta en los cielos. Los ángeles sabían cuánto alegraba al Rey Celestial esto. Y cuando su Padre, feliz, amoroso, le dijo: siéntate a mi diestra, el camino ya estaba abierto, ya nada lo impedía. Ahora sí, todos los hijos de Dios, todos los hermanos de Jesucristo podían entrar al cielo si guardan su palabra y la ponen por obra. Serían verdaderamente hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo es heredero de todo lo que está en este mundo. Todo lo creado por Dios, todo lo hecho en la creación fue su herencia, pero también la otra creación de Dios, la celestial, donde los seres espirituales llamados ángeles habitan, donde Dios mismo radica, también fue herencia de mi Salvador. A nosotros no nos permite llegar a su reino celestial
como herederos de Cristo. ¿Y qué es lo que nos dará nuestro Dios allá? Primero es ser llamados hijos de Dios. Segundo, nos hace a su semejanza gloriosa. Tercero, nos tendrá un lugar reservado cerca de Él. Dios ha preparado para nosotros una morada gloriosa para vida eterna. Estaremos disfrutando de lo mismo que su Hijo Jesucristo goza, disfrutando el amor bendito de Dios, disfrutando una gran fiesta llena de bendición de Dios, disfrutando de la alegría verdadera y espiritual. ¿Y por cuánto tiempo estaremos ahí? ¿Será por toda la eternidad? Nunca más estaremos lejos, nunca más estaremos distanciados, seremos uno con Dios y con su Hijo Jesucristo. En las promesas hechas a Jesucristo encontramos las más grandes bendiciones de Dios. Sí, es dueño por herencia de todo lo existente, sea material o sea espiritual. La promesa de Dios se cumplió, porque Dios cumple todo lo que dice, todo lo que promete. También a nosotros nos ha considerado para tener parte en esta herencia tan especial, llamándonos coherederos con Cristo. ¿Qué significa? Que tendremos parte en la herencia que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Lo primero que hizo Dios Todopoderoso fue constituirnos en sus hijos. ¿Hijos de quién? De Dios, por la gracia del Señor. Dirá alguien, pero a nosotros no nos engendró en el vientre de nuestra madre. Nosotros sí somos hijos de nuestros padres biológicos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús platicó con Nicodemo, le dio una de las enseñanzas más bellas de Dios. Le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. El hombre se sorprendió y entendió que era imposible eso. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en el vientre de su madre de nuevo y nacer? La maravillosa doctrina de Jesucristo sorprendió desde entonces a los más sabios y elocuentes. Es una sabiduría gloriosa que desciende de Dios, y entonces le descubre que la constitución del hombre es inadecuada para obtener las cosas más sagradas de la herencia divina. Pero ¿quién encuentra la sabiduría para poder nacer de nuevo? Se convertiría por ese solo hecho, que envuelve al creer de todo corazón y cumplir la justicia de Dios en ser convertido por el bautismo en agua y espíritu en un hijo verdadero de Dios. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuáles son los méritos realizados por los hombres para ser hechos hijos? ¿Qué obras sirven para que se considere que logran llenar el requisito? No, no hay ninguna. Ser hijo de Dios se logra con el puro afecto de la voluntad, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la primera herencia compartida con Jesucristo es que Él, siendo Hijo verdadero de Dios, y nosotros siendo adoptados como hijos de Dios, Él nos ve con los mismos derechos y somos coherederos de Jesucristo, herederos de Dios. Por ello somos sus hermanos y Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, coherederos de las grandes bendiciones del Señor Jesucristo, dentro de una de las cosas exclusivas del Señor que nos llena de asombro y gloria. Es cuando sabemos que está sentado en el trono, un lugar de honra grandiosa, de distinción con todos los seres espirituales, un lugar de reconocimiento, y con todo su poder inmenso que goza en estos momentos, hizo una hermosa promesa a todos sus hermanos: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendita sea su gloria, bendito sea su sagrado nombre. No nos estaremos alejando de Él, aunque para nosotros estar en el cielo es lo más anhelado. Quiere dar aún más brillo y hermosura a la herencia y nos da la oportunidad como hijos de Dios que compartamos en algún momento ese trono poderoso de su reino. Sentados en el trono excelso de Jesucristo, si es una promesa de coherederos. ¿O no sabéis que los santos han de ser juzgados, que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuánto significa ser coherederos? ¿Cuánta gloria tendremos compartiendo su herencia eterna? Por ello, con mayor cuidado debemos buscar ser justos en nuestras vidas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Señor, qué cosas tan maravillosas nos esperan en tu reino. Qué cosas tan bellas disfrutaremos con tu Hijo Santo. Guárdanos en santidad, guárdanos en fidelidad, guárdanos en tu santo amor. Y después de haber llegado al reino de su Padre, nuestro Padre, vendrá un momento de poder. Finalmente aquel ser humano débil que se cansaba caminando en las polvorientas calles, que se secaba su garganta por falta de agua, que sufrió la ignominia, fue amancillado ante los poderes humanos, golpeado hasta por los pordioseros, injuriado y maldecido con la potestad del único Dios todopoderoso, se levantará de su trono y hará traer ante él a todos sus fuertes enemigos y serán puestos por estrado de sus pies. Sometidos y humillados, ya su poder y el de sus demonios estarán bajo sus plantas. Después se levantará y con el poderío con que su Padre lo ha dotado,
hará una orden con todo su poder, ordenará que el poderoso diablo y sus colaboradores, los que tanto mal causaron a quienes tanto se les teme, los que escaparon un tiempo de su determinación y junto con ellos la propia muerte y el Hades, serán echados al lago de azufre. Este será el fin de Satanás. Nunca más en la eternidad habrá de dañar las almas. Termina por siempre, por la eternidad. No más maldad, no más odios, no más pecado. No habrá quien pueda caer en sus trampas. Cristo los habrá vencido y destruido. La muerte ya no existirá. Jamás volverá a arrebatar a ningún ser querido. Cristo será glorificado. Habrá una felicidad eterna con Él. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces el Hijo entregará todo al Padre. El Hijo se sujetará al Padre y Dios será todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Mejores promesas no existen. ¿Quién puede daros algo parecido? Los vicios, las riquezas, los reconocimientos del mundo, los grandes negocios. Nada se podrá comparar con esta herencia bendita. Todo es temporal, pero lo de Dios es eterno. Dios os lo ofrece. No rechacéis su amor por vosotros. Buscad más y más su bendición. Yo, como siempre, estaré orando por vosotros. Le pediré al Padre que fortalezca vuestra fe para que no desmayéis, y un día juntos disfrutaremos de su trono de gloria. Vuestro en Cristo, Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.